América, que, bueno, desde luego se está convirtiendo ya en un referente en relación a la arquitectura tradicional y a la construcción con tierra, y, bueno, más que la arquitectura tradicional. Lo importante es la arquitectura contemporánea, la que viene, la que ha de venir, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a hablar de un proyecto de cooperación al desarrollo. Bueno, diríamos que voy a hablar como de la tradición. Bueno, no tanto. Voy a hablar de la arquitectura contemporánea, porque proponemos un prototipo de construcción con tierra que es plenamente contemporáneo, ya que en Mauritania, allí donde se va a construir, siguen construyendo a día de hoy con tierra, de tal modo que no han perdido los saberes. Nosotros, desgraciadamente, en Europa, en España, más en Europa que en España, en España y Portugal tenemos más suerte, pero en todo caso se ha producido un catacrack en la transmisión de los saberes, de tal modo que ha habido un par de generaciones que se han perdido y con ellos se han ido muchos saberes y estamos un poquito empeñados en recuperarlos a partir de la gente que todavía los tiene, y también desde las universidades, de gente comprometida como los que aquí estamos, para recuperar todo aquello. Y desde una nueva mirada, la mirada de la tecnología, el I+D+I, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que la construcción con tierra es high-tech, es alta tecnología, y nos lo ha demostrado Joan con su espléndido que nos ha abierto muchísimas puertas a todos, ¿verdad? Increíble poder utilizar la técnica de la tierra vertida con menos cantidad de agua, que es el gran inconveniente que tiene, para efectivamente hacerla competitiva en cuanto a los procesos de secado. Me ha parecido realmente excepcional. Y decir que esa tecnología ya estaba ahí. Si es que recurrimos siempre a la naturaleza para buscar soluciones a las cosas, recurre a la naturaleza, la industria farmacéutica, para encontrar nuevos medicamentos, y nosotros debemos recurrir a lo natural o a los naturales, a los indígenas, a nuestros bisabuelos, ¿sí?, que vivían en consonancia con el medio, de tal modo que eran indígenas de todo punto de vista, ¿verdad? Bien, esa tecnología debemos recuperarla, y lo que ellos sabían por el método científico de la prueba y el error, que efectivamente añadían determinados elementos, pues vamos a nosotros ahora ya, desde el siglo XXI, que ya estamos bien avanzado ya, casi el primer cuarto del siglo XXI, se nos está yendo de las manos. Bien, pues obviamente incorporar la tecnología, o la base científica en relación a esos temas. Bien, les decía entonces que vamos a hablar sobre un proyecto de cooperación, pero bueno, agradecer la invitación y presentarnos también, aunque para algunos ya soy un viejo conocido. Bueno, pues simplemente presentar el grupo de investigación vinculado a la Universidad de Valladolid, y me parece muy importante que la universidad se incorpore en este recorrido, ¿no?, de recuperación. Desde luego, hasta los años 40, 50, las técnicas de construcción con tierra seguían siendo estudiadas y aprendidas en las universidades, y ahora parece que nos hemos olvidado de ellas. Hay que recuperarlas y volver a enseñarlas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a partir de ahí, pues elementos conocidos por todos en relación a pues obviamente al trabajo de laboratorio, la caracterización granulométrica de los materiales y de su plasticidad, como fundamentalmente la arcilla como elemento ligante, ¿no?, como ese elemento high-tech, la clave de todo, ¿no?, el elemento natural que liga todo en la naturaleza, y luego diferentes productos o materiales y más nuevos que están saliendo continuamente. Que obviamente la función de la universidad es divulgar, y por lo tanto, pues bueno, pues hemos hecho 15 congresos CIATI de construcción, Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra, Construcción e Innovación, y una serie de publicaciones. Bueno, no les he dicho antes que tienen ahí la web del Grupo Tierra, y toda esta documentación está accesible a cualquiera entrando sin más en la página web, de modo totalmente gratuito, como debe ser obviamente la divulgación del conocimiento, totalmente gratuito. Pueden acceder a él, ahí, descargarse los libros completos o por artículos. Y bueno, el grupo se llama el Grupo Tierra porque efectivamente la construcción con tierra, pero bueno, también tiene ese doble sentido de la tierra, de ligarse al territorio, ¿no?, de construir con lo que hay, con lo que tenemos. Y bueno, pues la tierra está siempre en el juego de toda la arquitectura, prácticamente de todas, salvo en algunos lugares, claro, pero fundamentalmente está en todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo ligarse con el territorio. Y es que tenemos ejemplos tan excepcionales
de arquitectura, en piedra seca, en piedra ligada con algo de barro, los teitos, los armazones medievales de estructura de madera entrelazada, etc. Bueno, hay un repertorio formal tan importante que, como digo, no nos olvidemos nunca, no nos cansemos nunca de ir a la naturaleza a recuperar estos elementos, porque toda la sabiduría está ahí. Es decir, que los sistemas de captación pasiva, la inercia térmica, obviamente cuestiones tan importantes como la orientación, la disposición del edificio, etcétera, todo eso ya lo sabían ellos. Si no, no hubieran llegado hace nuestros días. Si no, no hubiéramos estado nosotros aquí. Ellos ya sabían, ellos ya fueron capaces de trabajar en un territorio y conseguir la arquitectura que mejor se adaptaba precisamente a ese territorio. En ese sentido, pues la obligación un poco de la universidad como elemento formativo y también, y en el momento en el que estamos, esa capacidad de generar empleo, ¿no?, como motor de desarrollo. Yo creo que la arquitectura tradicional tiene mucho que decir. La construcción tradicional, obviamente, y por lo tanto pues puede ser un nicho de oportunidades muy importante para fijar población en el medio rural, obviamente, y para dar empleo, para dar empleabilidad a la gente joven, porque todo el mundo tiene derecho a poder vivir de su propio trabajo, y si no hay trabajo no puede hacerlo, de modo que tenemos que generar trabajo. Y vamos a una sociedad en la que es al revés, cada vez nos quieren dejar menos trabajo que hagamos nosotros, se creen que todo lo puede hacer una máquina, y no, si no hay calor humano no hay arquitectura que valga, que entronque con el habitante que la va a ocupar. De tal modo que estamos ahí en un elemento complejo, pero lo que está claro es esa frase que les decía, que hay que garantizar que cada individuo sea capaz de ganarse el sustento con su propio trabajo, y por lo tanto tiene que haber nichos de trabajo. Creo que hay muchos, la gente joven y no tan joven, estamos seguros de ello y comprometidos con esa cuestión. Y ya no solo la arquitectura tradicional, sino pues obviamente la arquitectura contemporánea. Y bueno, estas imágenes de presentación que traigo pues son repetidas. El que me haya escuchado en otro foro pues dice, pues sí, son las mismas imágenes. Bueno, un poco esos 5 o 10 minutos iniciales de presentación de quiénes somos y qué hacemos, y de carácter general, ¿verdad? Entonces, pues como digo, trascender del pasado al futuro de la base de la tecnología. Y como siempre yo digo, hablar de que esta arquitectura es espléndida, es maravillosa, y que cuando a mí mucha gente me pregunta, dice, ¿pero es más caro o más barato? Y digo, ya estamos con el tema económico. Yo siempre digo que es muchísimo más caro, porque si es muchísimo más caro es mucho mejor. De tal modo que ya, es más caro, ya parece que muestran interés. Es decir, que el tema económico no hay que trabajarlo, no hay que decir que es una arquitectura barata, porque si no, no la quiero. Es una arquitectura cara. Claro, como un buen tomate de huerta, una buena lechuga de huerta, ¿sí? Yo creo que por esa línea hay que trabajar. Y bueno, pues incorporar un poco todas estas cuestiones en la gente joven, ¿no? Cuando damos clase en la universidad, en la escuela de arquitectura, pues claro, formamos gente para hacer arquitectura contemporánea. Y bueno, pues hay que decirles que también hay buena arquitectura, y desde luego cada vez más hay muchísima, muy buena arquitectura, y ejemplos nos han traído aquí nuestros compañeros a primera hora de la mañana. Entonces hay que mostrarles ejemplos de arquitectura contemporánea, ¿de acuerdo?, para que vean que se puede hacer, transgrediendo algunas cuestiones, etcétera. Y bueno, pues como efectivamente no quiere decir que construyamos al modo de nuestros antepasados, o sí. La construcción siempre se ha apoyado en la máxima tecnología para ser más eficiente, y obviamente ya trabajamos en cofrados rampantes o tecnología de muros de hormigón con elementos diferenciales, obviamente pisones neumáticos, etcétera. Es decir, que tenemos ya un gran repertorio de arquitecturas contemporáneas que están utilizando la tecnología, y bueno, edificios en los que no me voy a parar porque yo creo que son de todos conocidos, y sí, pues hacer un poquito ese guiño a todos ustedes, aquellos que obviamente que hoy nos acompañan, algunos de ellos, y que estuvieron en los premios Terra Ibérica, que me parece excepcional, ¿verdad? Es decir, dotar de unos premios de construcción con tierra que de alguna manera premien trabajos de investigación, trabajos de documentación de la arquitectura tradicional, pero también arquitecturas contemporáneas, porque si no, no alcanzamos el mercado que queremos, que consideramos que es necesario. Bien, dicho todo esto,
Bueno, pues voy a hablar de un proyecto de cooperación universitaria al desarrollo autofinanciado. Eso es lo más bonito de todo, ¿verdad? Es decir, aquellos proyectos de cooperación al desarrollo que no vienen ni siquiera apoyados por las administraciones, ni siquiera por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Es decir, son iniciativas propias y particulares que lleva uno porque tiene una cierta inquietud. Viaja, conoce, plantea las problemáticas, habla con los interlocutores locales y finalmente pues son capaces de avanzar en la realización de algo, ¿de acuerdo? Este prototipo, bueno, pues como ocurre siempre, precisa de un mínimo marketing, ¿no? Y bueno, pues yo le llamé el muro con orejas. Ciertamente te deja un poco así, ¿no? Como el muro con orejas, ¿eh? ¿Cómo el muro con orejas? No sé muy bien qué. Al final es un poquito eso, es dejarte un poquito intranquilo, ¿no? Para que quieras saber un poquito más. En realidad es el sistema constructivo. La idea que ocupa todo el proyecto es cómo poder construir un muro muy esbelto, es decir, muy fino, que tenga la misma resistencia que un muro el doble de grueso, de tal modo que ocupo la mitad del material. Y bueno, pues la técnica es algo que ya sabíamos, pues hacer un muro en el que haya pues, algunos machones, algunos elementos que le den más rigidez, ¿de acuerdo? Y pues es un poquito son las orejas, el muro con orejas, que está detrás del prototipo. El prototipo puede ser este o pudiera ser cualquier otro, ¿verdad? Bueno, se incluye dentro de los parámetros de vivienda de crecimiento progresivo. Otra cuestión muy importante, ¿no? Es decir, que la vivienda se construye según crece la familia. Estamos en un momento crítico y de crisis, ¿no? Y también la gente joven dice y se pregunta, ¿y por qué te voy a tener que comprar la casa ya, tal cual como me la venden, con 2 cuartos de baño, 3 dormitorios y un salón? ¿Por qué no puedo comprar una más pequeña y que se vaya implementando con el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, esto obviamente solo es posible, seguramente en ciertos contextos como el medio rural, Es decir, no tenemos por qué construir la casa entera ahora que no tengo medios económicos y ahora terminaré de construir con el tiempo. Es que ni siquiera sé cuántos hijos voy a tener o si los voy a tener, ¿de acuerdo? Bien, este es un poco el planteamiento ese de la vivienda de crecimiento progresivo o vivienda semilla, ¿no? Aquella que la plantas y que ya crecerá con el tiempo, ¿no? Se construye una célula habitacional básica, esto funciona mucho en otros lugares, se construye una célula habitacional básica con la participación del propio usuario, de tal modo que luego él es capaz de implementar o de poder seguir construyendo esa vivienda con los conocimientos que ya ha adquirido. Es decir, que la construcción de la célula inicial es la escuela de formación de esos sistemas constructivos. Bien, nuestra propuesta que estaba planteada, pues queríamos ensayarla y trabajarla, y en ese sentido pues hemos estado con la ayuda de Eva García Baños, que me acompaña, está ahí al fondo, inseparable colaboradora y amiga. Bueno, pues presentamos la propuesta al Festival del Gran Atelier en Villafrantin de la Universidad de Grenoble, y nos admitieron la propuesta y hemos construido un prototipo allí, porque no bastaba solo, no nos basta solo con hacer los números. A veces el número nos da el dato, pues aguanta, pero ¿aguantaría una tonelada esto? ¿Y cuánto tiempo tardaría en construirlo? ¿Sería capaz de construir esa célula habitacional en 3 días, con mano de obra no excesivamente cualificada? Y nos dieron la oportunidad de poder hacerlo. De tal modo que construimos esa célula y nos dejaron ensayarla para ver cuánto aguantaba. Y un poco es esa idea. De tal modo que un agradecimiento brutal a la Escuela Nacional de Arquitectura de Grenoble y, bueno, pues desde luego decir que tienen unos laboratorios excepcionales para poder trabajar. Envidia nos dan, pero bueno, estamos en el camino. Desde luego, la Politécnica de Valencia tenemos que hacer una visita rápidamente a ver ese laboratorio en colaboración con los ingenieros, me parece fundamental. Bueno, pero antes de pues contar un poquito, bueno, los precedentes de esta cuestión, ¿verdad? Surge de un proyecto de cooperación universitaria que llamamos Ciudades Patrimonio de la Humanidad amenazadas por el avance del desierto, porque, bueno, tuvimos ocasión de hacer un viaje a Mauritania y hay allí 4 ciudades Patrimonio de la Humanidad excepcionales que obviamente pues tienen problemas, pues cómo no, como consecuencia del avance de un fluido imparable, ¿verdad? Porque se rige por las normas de los fluidos, muy denso, pero bueno, como digo, imparable, como consecuencia de una fuerza motriz
muy fuerte, que es el viento, y el desierto avanza. Y bueno, pues ellos han generado mecanismos muy interesantes mediante mallas vegetales, etcétera, para parar ese movimiento del viento, etcétera. Bueno, un tema interesante. Y entonces pues se planteaba la idea de construir un prototipo de vivienda precisamente para Guadán, para una de estas viviendas. Son ciudades fortificadas, los COSUR, ¿verdad?, que nacen en el eje sur-norte de África, pues para la ruta de las caravanas, para transportar especies y oro, incienso, y, muchas veces incluso también, y desgraciadamente, para el transporte de esclavos, claro, hacia Europa. No nos olvidemos que en Europa hay un momento en que hay una gran colonia de esclavos al servicio de la gran burguesía. Fue premiado en unos premios de la Bienal de ARPA, de la Bienal del Patrimonio de la Junta de Castilla y León, la iniciativa, y a partir de ahí pues es seguirlo y insistir. Siempre hay que insistir en lo que le motiva a uno. Bueno, como les decía un poco, presentar esa arquitectura, ¿no? Obviamente, como digo, construida en tierra y por tierra y para tierra, y es lo que hay, y obviamente ayudada y fundamentada con elementos de piedra que también se encuentran en las proximidades. Y bueno, pues una arquitectura tradicional, tranquila, pues igual que la que tenemos aquí, prácticamente igual que la que tenemos aquí, pues elementos de madera para formar los dinteles de las puertas, trabajan el color, claro, pues en los quicios de las ventanas en blanco para conseguir una mayor radiación de la luz, una mayor reflexión de la luz y por lo tanto que entre hacia el interior, porque normalmente son espacios muy oscuros, pues para guardar la intimidad y el frescor de la noche, etcétera. Bueno, una arquitectura que se parece a la nuestra, tal vez como hay menos precipitaciones, pues una cubierta plana, pero poco más. También tenemos cubierta plana en muchas áreas de la península ibérica, es decir, que en zonas donde no llueve tanto, por el sur, o incluso en Valencia tenemos zonas importantísimas de cubierta plana, es decir, que lo único que hace falta es hacer una cobertura y luego ir trabajando, como ya sabían ellos, pues por distintos estratos el acabado superficial de la azotea, para finalmente terminar en el más fino, una muy buena arcilla bruñida, y eso es totalmente impermeable, así que las azoteas planas de tierra podemos decir que son prácticamente impermeables, si acaso las erosiona la erosión, claro, cuando llueve con mucha fuerza, tal vez si acaso, pero bueno, el mantenimiento anual, esa ha sido la receta excepcional durante muchísimo tiempo, porque no queremos mantener, no queremos mantenerlas, no queremos trabajar, es lo que ocurre un poquito. Bueno, sigo mostrándoles un poquito, que es un poco pues como un viaje. Quien haya estado ya en Mauritania, pues no le resultarán ajenas estas imágenes. La torre de la mezquita que mantiene, pues pues nos recordaría un poquito de nuestra arquitectura, ¿verdad? Los mechinales que quedan en los edificios construidos con tapia o con tapia mixta de machones de ladrillo encadenado, de que quedan unos mechinales, no exactamente los mechinales de la tapia son estos, sino que son los mechinales de la andamiada, ¿sí? Porque claro, había que estar en el perímetro para ayudar al que estaba dentro del cajón a verterle la tierra, de tal modo que son andamios son mechinales de andamiadas de construcción, y se dejan ahí porque obviamente pues cada cierto tiempo pues hay que revocar y volver a dar el acabado superficial a esos edificios. Bueno, algunas otras imágenes que podemos ver, desde luego pues los elementos decorativos que se centran siempre en las puertas, ¿verdad? Prácticamente toda la arquitectura tradicional muraria es así, el muro es el elemento portante y finalmente lo que de alguna manera da carácter al edificio, pues siempre la entrada, por donde ha de entrarse al edificio, y allí pues toda la carga formal está implementada en los accesos y en las ventanas y en las rosetas estas excepcionales, etcétera. Y bueno, pues luego van hablando también un poco, no vamos a entrar en ello, pero hay todo un discurso figurativo y de tribus o de castas, o de, no castas, perdón, de tribus o de grupos que llegados de un lugar a otro, es decir, que bueno, hay todo un elemento interesante, pues como podría haber en nuestro, pues en el románico, ¿no? Que decimos que al fin y al cabo todos los elementos figurativos que está contando una historia, pues todo eso también cuenta una historia, que para nosotros pues no nos dice nada, claro, porque estamos muy lejos de ese panorama cultural, pero que no sería más que ponernos a ello a estudiarlo, ¿no? Obviamente surgen edificaciones
no quiero decir contemporáneas porque tan contemporáneas una como la otra, porque están construidas ahora mismo, pero que se construyen con nuevos materiales. Obviamente en África y en el norte de África pues ha llegado el cemento. Bueno, llegó el cemento porque hubo una normativa europea que limitó los contaminantes de las cementeras, ¿sí? Ahora se implementaron y hemos puesto unos filtros brutales para no emitir contaminantes. Pero hubo un momento en que, como aquello era tan caro, pues ¿qué hicimos? Nos llevamos las cementeras a África. Lo de siempre, ¿no? Es decir, que siempre el desecho lo llevamos fuera, ¿no? Bueno, el cemento está ahí, bueno, es un material, como no, puede ser utilizado, utiliza mucho el bloque de hormigón, el bloque de cemento, realmente aligerado. Está, bueno, es un material, está bien, pero no es un material macizo, tiene menos inercia térmica, tiene otras complicaciones. Obviamente ha llegado a la chapa también, la chapa metálica grecada también ha llegado a África y claro, pues frente a una cubierta horizontal de tierra, maciza con su espesor, ya sabemos la capacidad aislante de la tierra, nuestros abuelos lo sabían, nuestros abuelos tribales, ¿no? Y cuando subimos a las azoteas o a los desvanes, a los sobrados de las casas, pues el suelo es de tierra, de buena tierra, toneladas de tierra, ¿sí? De ladrillo manual asentado con unas capas de tierra que a veces dices, ¿cómo es posible este peso? Bueno, pues cuanto más grosor de tierra, mejor guardaba la temperatura de abajo de la vivienda. Para eso estaba el sobrado, claro, bien sabían ellos, porque se ejecutaba así. Bueno, entonces, para luchar un poquito con todo aquello, en zonas nuevas que surgen, pues un poquito esta idea de decir, bueno, sigan trabajando con adobe. Y bueno, pues se han generado campos para la construcción con adobe. Hay que decir que en el Sahel lo que sobra es el árido fino, lo que sobra es la arena. No tienen árido grueso, cuesta también encontrarlo, y les falta arcilla. Encuentran minas de arcilla y la explotan y la trabajan en lechos de ríos, de tal modo que encuentran estratos de arcilla, y entonces hay dos modos de extraer la arcilla, uno superficial, en canteras de arcilla, al aire libre, vistas, como depósitos de ríos gigantescos, de aquella época en que todo era grande, ¿no? Los dinosaurios, las palmeras, todo era como grande, ¿no? Los ríos, todo era muy grande, ¿no? Entonces hay depósitos y hay canteras al aire libre. Y luego hay canteras en estratos profundos y también las explotan. Se meten bajo tierra no para sacar minerales preciosos ni carbón, sino para sacar arcilla, ¿de acuerdo? La consiguen. Y con eso pues hacen su fórmula, trabajan adobes un poquito más grandes que los nuestros, ya los ven, que no aparejan tanto como los nuestros, porque trabajan mucho en muratizones, y un formato más grande. Bueno, eso ya lo hemos comprobado, porque son más fuertes que nosotros, ¿sí? Y eso ya lo tenemos comprobado también. En las áreas de montaña el adobe siempre es más grande. Claro, porque es que esos son unos tiarrones, ¿no? Los que están acostumbrados a trabajar con piedra, pues están acostumbrados a trabajar con adobes más grandes, y trabajan unos adobes grandísimos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo tiene una cierta relación. Y bueno, pues hemos trabajado en un prototipo que no se sale perdón, como tengo la otra imagen, no les estaba perdónenme, estaba hablando sobre la diapositiva que iba a venir y no sobre la que acaba de llegar, ¿verdad? Que es precisamente lo que les estaba contando, que es formar a la gente que los conoce los sistemas en la construcción de los adobes. Y el adobe, como es tan fácil, todo vale, no es más que mezclar arcilla, que es un ligante natural excepcional, con arena y algo de árido, como les decía, y el árido fino lo tienen, el árido grueso no tanto, pero hacen un adobe espléndido, y a veces mezclan también con paja, aunque no mucho, no utilizan mucho la paja, porque la retracción tampoco es tan importante. Nosotros somos un poco más pijos, a lo mejor, y nos preocupa la retracción, pero la retracción no es importante. Si la fábrica veis revestida es bueno, porque tiene más agarre, no es tan importante. Y ocurre que la paja es un alimento para el ganado excepcional, de tal modo que gastar paja para hacer adobes, si lo puede comer una vaca o un animal, pues entonces no suelen utilizar mucho la paja. La paja es un alimento, no es un desecho, como nos ocurre a nosotros.
Bueno, tampoco es un desecho para nosotros, ¿de acuerdo? O sea que, bueno. Bien, de modo que estábamos trabajando en un prototipo pues parecido al que vemos en la imagen y a los que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Elementos murarios, los forjados y las azoteas, pues con elementos de madera, claro, la madera para salvar las luces entre forjados. Trabajan crujías bastante pequeñas, porque tienen madera pero poca o de escasa calidad, ¿no? Porque, bueno, estamos en el desierto, de tal modo que, bueno, tienen madera, tienen ramas de madera. Trabaja muy bien la palmera, el estípite de palmera, ¿no? Es decir, que la palmera, ya sabemos todos que no es un árbol. La palmera no es un árbol, es una herbácea, es un elemento diferente, ¿no? Tú plantas una palmera y según sale tiene un diámetro y lo que hace es crecer hacia arriba, no engorda el diámetro, de tal modo que no tiene aros de crecimiento, con lo cual no tiene más o menos resistencia. Es un material distinto, diferente. Y allá la trabajan para hacer vigas. Bueno, cuando la palmera ya llega a su madurez, pues la cortan y a partir de un tronco no es un tronco, es un estípite, pues sacan 4 o lo parten en 4, como los quesitos del Trivial. De jugar al Trivial, pues de una palmera sacan 4 trozos de palmera. Y bueno, pues está muy bien porque como no tiene celulosa, pues para las termitas funciona muy bien también, es decir, que no lo agreden demasiado las termitas, aunque el año pasado o hace 2 se discutía con una colega en que me decía que sí. Bueno, creo que la experiencia es que funciona mejor, bastante mejor que la madera. Y bueno, y luego pues elementos de ramas fundamentalmente, porque allí lo que tienen son acacias muy reviradas, entonces no son capaces de conseguir vigas largas y perfectamente escuadradas, de tal modo que la madera que tiene es una madera un poquito revirada. Luego sobre ella colocan las hojas de palma y a partir de ahí pues los embarrados, las capas de azoteas, pues como vemos en esas imágenes. Bueno, y a partir de ahí planteamos un prototipo y bueno, pues tuvimos la suerte, la oportunidad de poder construirlo. Estamos ahí como en una fase de proceso de construcción con los arcos. Decir que, bueno, pues parte de una zona inicial muy básica, como ven ustedes ahí, apenas 16 metros cuadrados, ¿verdad? Una estancia de 9 metros y un paso hacia la parte de almacenamiento y zona posterior, pues unos 6 metros. Y bueno, pues una pequeña estancia. Decir que esto es así porque realmente el clima es muy importante en la arquitectura, de tal modo que realmente la vida se hace fuera. No hace falta estar dentro para hacer la vida. El único inconveniente que tiene es que para dormir el ser humano necesita meterse en algún sitio, porque bueno, los grandes depredadores son nocturnos y los seres humanos somos diurnos. Por la noche nos quedamos dormidos. Hacemos la vida de día. Sin embargo, los depredadores han evolucionado y como lo sabían, lo que es la evolución, pues cazan de noche. Y durante el día pues descansa. El león está tumbado todo el día, cogiendo fuerzas para atacar por la noche, ¿cierto? De tal modo que realmente son elementos muy pequeños, ya decíamos, una célula habitacional básica que fundamentalmente de inicio no es más que un refugio para cuando me quedo dormido, para no tener que hacer turnos de noche o turnos de guardia, ¿verdad? Porque el resto de la comunidad se queda, o del colectivo se queda dormido. Bien, y a partir de ahí pues puede crecer como ven en fondo. Puede crecer en fondo, en una estancia u otra, y bueno, pues puede ir conformando un poquito esa idea también, muy importante, que se sigue trabajando, se sigue desarrollando en estos países, que es la continuidad de estancias. Que bueno, nosotros estuvimos aquí hasta hace bien poco. El pasillo es un invento bastante moderno. Realmente las casas pues se pasaba de una habitación a otra y ya está, ¿no? El pasillo es un invento moderno, bastante útil, para no molestar al de la habitación de al lado, pero con menos control de lo que ocurre. Bueno, diríamos que hay que analizar, obviamente, el modelo de vida que tienen y no tratar de hacer un modelo occidental de vivienda, sino hacer lo que ellos quieren, ¿de acuerdo? Porque también ocurre en ocasiones que llegamos a veces a ciertos países como con un elefante en una cacharrería, tratando de importar los modelos occidentales y bueno, parece que ya tenemos claro que nuestro modelo está en crisis. Entonces hay que llegar con mucho respeto y hacer lo que ellos necesitan, lo que realmente han hecho siempre.
y ser en ese sentido muy respetuoso. Bueno, el modelo permite el crecimiento en altura y en fondo, bueno, lo vemos ahí en fondo y cómo se transita hacia la zona de huerta, etcétera, y permite, como digo, pues también el crecimiento en altura. Algunas imágenes van apareciendo del taller, pero bueno, decir que permitiría el crecimiento en altura, para llegar un poco como a una ciudad un poquito más densa. Bien, y se trataba de demostrar que podía ser capaz de sustentar pues un peso importante, que cuantificamos en 1 tonelada. Los números daban, pero es lo de siempre, ¿no? Parece como que tienes un poquito que confirmar que aquello pues va a poder funcionar y vas a poder levantar encima la construcción con similares características constructivas. Y bueno, pues nos pusimos a la labor. Como digo, un equipo corto de personas, 3 personas, en algunas ocasiones 5 personas trabajando. Los adobes se habían producido con anterioridad, eso sí, para que estuvieran secos. Trabajamos hasta una cierta altura también con un ladrillo manual que había allí y que nos aporta un poco de rapidez a la obra, pero después pues implicamos adobes que se habían fabricado antes, pues como ven, pues con una criba y pues un sistema convencional de construcción con tierra, ¿verdad? Les teníamos allí apilados y a partir de ahí, pues bueno, pues ya ven en la imagen inferior derecha, pues el replanteo de lo que iba a ser esa pequeña vivienda y obviamente pues el apoyo de la maquinaria para la puesta en lugar y en sitio del material. Y bueno, pues fue eso, fueron 3 días de trabajo bastante intenso, colaborativo, aquel que paraba porque hay que decir que aquí en el Gran Atelier hay como muchas actividades en paralelo, grupos de investigación o grupos de alumnos de la Escuela de Arquitectura o del Máster de Construcción en Tierra, pues proponen actividades. Había como 6 actividades en paralelo. Una de ellas era la nuestra, en la que teníamos adscritos algunos alumnos, un alumno, estaba Eva y estaba yo como un alumno más, y entre los 3 prácticamente. Y luego pues se sumaba a la iniciativa más gente para ayudarnos. Y bueno, pues trabajamos duro, sí, claro, porque había que poner mucho, uno encima de otro. Y bueno, pues llegamos a dar forma un poquito al prototipo. No les he contado, obviamente en algunos los huecos se entra al frente y los huecos laterales pues llevan una celosía que permite la entrada del aire y por lo tanto pues generar también un poco esas ventilaciones cruzadas y hacer una arquitectura bioclimática, bueno, que obviamente pues con recursos ya totalmente conocidos, ¿verdad?, de ese tipo de arquitectura. Y llegamos a coronar, construimos los arcos. Bueno, el arco me gusta a mí decir que lo hicimos con una cimbra neumática, es decir, con una rueda que luego desinflamos. Bueno, quisimos haberlo hecho así, siempre que lo cuento digo que fue una cimbra neumática, luego no nos daba, porque tenía que haber sido una rueda de tractor y no la conseguimos, pero una cimbra neumática mola, mola porque es eso, es un neumático, así de fácil. Luego lo desinflamos y lo descimbramos, qué bonito, qué técnico todo. Bien, llegamos al nivel y bueno, construimos un fragmento de forjado. Decir que como había finalmente estos prototipos, todo lo que se hace allí se desmonta y se apilan los adobes para el siguiente año. Se quita el mortero y el mortero de barro se mete en sacas para el próximo año. Al final queda todo totalmente limpio como estaba, todo quitado, de tal modo que el trabajo es montarlo y el último día de desmontarlo, romperlo, ¿de acuerdo? Ya habíamos empezado a desmontar un poquito, bueno, configuramos más o menos la célula inicial, etcétera, configuramos el forjado, bueno, pero para ir un poquito más rápido, decir que empezamos ya a desmontar y al final nos quedamos como con el elemento básico, que es un muro en esquina con orejas, ¿de acuerdo? Es un muro en L, que es un poquito la clave del sistema estructural, ¿verdad? Es decir, que solo un muro pandea hacia los lados, pero si ese muro tiene un doblez en esquina,
pues ya ese muro es mucho más estable. Y si en la otra esquina le hago un pequeño machón, pues también. Y era un poquito la clave, ¿no? Confirmar que podíamos ser capaces de construirlo con el mínimo aporte de material. Si se quiere utilizar todo él, si se quiere hacer el muro de un pie, perfecto, pero podía ser el muro simplemente de un pie, de medio pie, perdón. Ya habíamos empezado a desmontar, no me importaba, porque todo lo que quitara, al revés, iba en contra mía, iba en contra nuestra, porque iba a quedar solo con el elemento estructural fundamental, que era este. Y bueno, pues decir que efectivamente, pues con un puente grúa subimos la carga de 1 tonelada, la depositamos en el medio primero y aguantó. La depositamos, perdón, primero en el medio, lo vemos a la derecha, abajo y aguantó. Claro, esa tenía trampa porque es que en el medio está el muro. Donde tiene que ir es al centro de la viga, ¿vale? Fuimos también al centro de la viga y bueno, pues confirmamos y comprobamos que aquello aguantó. Fueron diríamos que como llevar a la práctica distintas cuestiones. En primer lugar, es posible construir una célula habitacional básica en un tiempo razonable de 10 días, con el material al pie y con aquellas necesidades, obviamente. No hay instalaciones, no hay nada, pero es un elemento, es un contenedor, parece ser que sí. Es capaz de soportar la carga como para que pueda crecer en altura si fuera necesario, parece ser que sí. Y lo que nos hace es un poco, de alguna manera, era como completar todo el proceso de investigación para finalmente poder llegar a implementarlo en el territorio. Nos subimos también encima, claro, nos hicimos fotos con nuestro pequeño invento y bueno, como la Universidad de Valladolid participaba y de alguna parte nos había sufragado el viaje, pues nos hicimos allí también la foto con la Universidad de Valladolid para que hubiera una constancia de todo aquello. Y finalmente, pues como les digo, luego ese gran peso de 1 tonelada lo que hizo fue romperlo, eclosionó el edificio, lo utilizamos como una gran bola de destrucción y luego a partir de ahí, pues trabajando sobre lo que teníamos, pues fuimos retirando, que es bien fácil y se retira muy fácilmente toda la masa que habíamos utilizado para hacer las juntas, que se amontona, como digo, para un posterior uso. El adobe solo tierra y bueno, pues ahí está para la siguiente iniciativa que queramos plantear. Bien, la propuesta, y con esto termino, era fundamentalmente, bueno, en primer lugar, obviamente me he saltado como una fase un poco como de medición de fisuras y tal, de valoración, bueno, hay como una fase un poquito más técnica para valorar la incidencia que pudo tener esa carga sobre la fábrica y poder tratar de hacer mejoras al prototipo, pero la cuestión es llevarlo al territorio e implementarlo, bueno, pues con unas ciertas certezas. De tal modo que con esto y ya termino, casi volviendo un poquito a la idea original, y bueno, pues leyéndoles un poquito ese texto, que para mí es importante, ¿verdad? Dice, el que tengo escrito ya en algún otro lugar, en alguna otra ponencia, pero me parece importante, ¿verdad? Dice, olvidamos las técnicas de construcción con tierra porque la tierra nos recuerda a la pobreza de la que venimos y en la que vivieron nuestros padres. Y eso es cierto, eso es más claro que agua. De tal modo que ocurre el olvido. Digo, el olvido intencionado de una generación lleva al olvido por desconocimiento de la siguiente. Si el olvido de la primera es comprensible, el de la segunda debe ser combatido. Y es por ello, pues por lo que considero de algún modo que la universidad debe implicarse como un actor más de la sociedad a la hora de algún modo, pues de revertir esta situación. Así que muchas gracias. Y esas mesas redondas de conclusiones que tendremos que hacer
yo creo que va a ser bastante interesante la mesa redonda. Tenemos muchas cosas en el aire, todos, yo creo, así que